Bueno, hoy vamos a continuar con la teoría de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos. Vamos a ver ahora la teoría directamente para sistemas de ecuaciones lineales y directamente para el caso no homogéneo. O sea, vamos a considerar directamente el caso homogéneo y el caso no homogéneo. Entonces, los sistemas que vamos a considerar son sistemas de este tipo, o sea, sistemas de ecuaciones lineales de orden n. ¿Bien? Bueno, sistemas de ecuaciones lineales, vamos a poner así, de primer orden con n funciones desconocidas, ¿vale? En general. Es lo que vamos a ver. Estos sistemas se supone que tenemos n funciones, y1 en t hasta yn en t, ¿bien? Y cada una de estas funciones y sub i en t satisface un sistema de ecuaciones de este tipo. Lo podemos escribir así en forma sintética como sumatoria de igual 1 hasta n de k igual 1 hasta n de a sub ik en t por y sub k en t más un término f sub i en t, un término independiente de sub i en t. Esto para todo i desde 1 hasta n. Bien, esos son los sistemas que vamos a ver. Y ya habíamos visto que el planteamiento del problema de Cauchy para este tipo de sistemas de ecuaciones consiste en dar los valores de cada una de las y sub i en un punto t sub 0. Suponemos que los coeficientes a sub ik de t son funciones continuas en un cierto intervalo i, que t sub 0 pertenece a ese intervalo i y que las y sub i en t sub 0 toman un cierto valor. Aquí se denota así, y sub i 0 para todo i desde 1 hasta n. Y se sabe que este problema tiene solución. Las f sub i también se consideran funciones continuas en i, y con estos datos este problema siempre tiene solución. La solución es única y está definida en todo el intervalo i. Ya eso lo saben. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es que un sistema de este tipo se puede reducir a una forma matricial. Aquí hay una serie de propiedades elementales de las matrices del álgebra lineal. En general, para matrices de orden n por m cualesquiera, las matrices de orden n por m se asocian a transformaciones lineales de Rm en Rn, son la expresión de una transformación lineal de Rm en Rn en una cierta base, y estos a sub i j corresponden a los desarrollos del valor de la transformación lineal evaluada en un elemento de una base del espacio Rm, cómo se expresa el valor de la transformación lineal evaluada en un elemento de una base de Rm en una base de Rn. Precisamente estos coeficientes tienen que ver con el desarrollo de esa expresión. Entonces, expresamos las matrices de esta forma, los vectores los vamos a expresar de esta forma. Bien, yo a veces indistintamente, generalmente voy a expresar los vectores en forma de columnas, pero a veces los expreso también en forma de filas. Bien, y una serie de resultados aquí generales. Dos matrices se consideran que son iguales si son iguales cada uno de sus términos entre sí. Por lo tanto, la matriz idénticamente nula es la que corresponde a que todos los términos son nulos. Y también se pueden
sumar matrices cualesquiera y multiplicar matrices por escalares. ¿Bien? ¿Cómo se suman matrices? Sumando los términos, o sea, la suma de la matriz que tiene coeficientes A sub i j con la matriz que tiene coeficientes B y J es una nueva matriz que tiene coeficientes C y J, que son la suma de A y J más B y J. El producto de la matriz por un escalar es una nueva matriz que tiene coeficientes C y J, que son el producto del escalar por cada uno de los coeficientes. Bien, y se pueden multiplicar matrices de orden n por m con matrices de orden m por p, dando como resultado una matriz de orden n por p, de la manera que ya es conocida por todos del álgebra lineal. Y no siempre se pueden multiplicar matrices que no sean cuadradas, o sea, que no sean del orden n por n, con otra matriz cualquiera. Por ejemplo, si la matriz es de orden n por m, solamente se puede multiplicar por una matriz de orden m por p. Bien, ahora para matrices cuadradas, dos matrices cuadradas, se llama cuadradas si n es igual a m, o sea, las matrices de orden n por n se pueden multiplicar entre sí siempre. Bien, y por último, la inversa de una matriz se demuestra que es la transpuesta de la matriz de cofactores divididos por el determinante. O sea, si yo tengo una matriz A de orden n por n, entonces si el determinante de esa matriz es distinto de 0, se puede definir la inversa de la matriz, que es otra matriz que multiplicada por la matriz original nos da la matriz identidad, o sea, la que tiene 1 en toda la diagonal y 0 fuera. Y esa matriz inversa se define cuando el determinante de la matriz original es distinto de 0, se define como esta matriz AJI, que denota la transpuesta de la matriz de cofactores. Ya hemos hablado de eso, de qué cosa es la matriz de cofactores de una matriz A. Se toma la transpuesta de esa matriz y se divide por el determinante, que equivale a multiplicar los términos de la transpuesta de la matriz de cofactores por el número 1 sobre el determinante de A. De esa manera se obtiene la matriz inversa de la matriz A pequeñita, esta que aparece aquí. Bien, aquí se denotó por A, arriba se denotó por A mayúscula, pero bueno, es la misma matriz. Bien, finalmente se puede hacer un cálculo con matrices, o sea, se puede considerar que una matriz define un operador que actúa con respecto a la variable, o sea, podemos considerar también una matriz A que vamos a considerar matrices cuadradas, pero con coeficientes que dependen de la variable x, con x elementos pertenecientes a un intervalo. Entonces, o con t, vamos a llamarle t aquí para utilizar la misma notación, con t en un cierto intervalo, y sencillamente vamos a considerar matrices cuadradas de orden n por n, donde los coeficientes ahora dependen de una variable t. Bien, dependen de una variable t, a sub 1, 1 hasta sub 1n y a n1 hasta a nn. Bien, para matrices dependientes de t se define la derivada siguiendo la misma propiedad de la derivada del producto para funciones escalares. Si a de t y b de t fueran funciones de r en r, la derivada del producto, cuando existe la derivada de cada una de las componentes, es derivada de la función a por b más a por la derivada de b. Pues se define igual si a y b son matrices de orden n por n, donde los coeficientes son funciones de t, se define la derivada de a por b, o sea, puedo tener otra matriz b aquí, que sea b11 en t hasta bnn en t, y así hasta bn1 en t por bnn en t. O sea, tiene sentido multiplicar las dos matrices, o sea, considerar la matriz a en
T por B de T. De nuevo, esto es una matriz C en T de orden n por n, donde los coeficientes se obtienen por la regla de multiplicación de matrices, que se sabe que se multiplica primera fila por primera columna, por segunda, por tercera, por la enésima columna, y esos son los términos de la primera fila de la matriz C, y así sucesivamente, con cada una de las filas. Y entonces se demuestra, se define la derivada de C en T como la derivada de A por B más A por la derivada de B, donde esta es una matriz de orden n por n, cuyos coeficientes son las derivadas de cada uno de los coeficientes de la matriz A, bien, multiplicado por B más A por la matriz derivada de B. En esta definición, la posición de A y de B, de la derivada de A y de B, y la de A y la derivada de B, no es conmutativa, o sea, no se puede invertir, hay que mantener el orden. Entonces, esa es la definición que se da. Y se da también la definición de integral de una matriz, integral de x0 a x de una matriz, como aquella matriz que tiene coeficientes que son las integrales de x0 a x de cada uno de los coeficientes de la matriz A. ¿Okay? Son una serie de definiciones y resultados importantes que hay que tener en cuenta. Bien. Y entonces vamos a ver lo siguiente, cómo se expresa un sistema de ecuaciones lineales como el que vimos arriba, que lo podemos escribir de esta forma: y1' en t igual a a11 en t por y1 en t más a1n en t por y n en t más f1 en t, y así sucesivamente hasta y'' en t igual a sub n1 en t por y1 más a sub nn por y1 más f sub n. Bien, entonces si conformamos con estos coeficientes una matriz de coeficientes formada con los coeficientes de este sistema, o sea, formamos la matriz A de X con estos coeficientes, A sub 1 en T hasta A sub 1n en T, a n1 en T hasta a nn en T. Entonces es fácil ver que si además definimos el vector y en T igual al vector que tiene como coordenadas y1 hasta yn en T, entonces este sistema, y ponemos también f en T igual al vector de términos independientes que tiene como coordenadas los términos independientes f1 hasta fn, entonces este sistema de ecuaciones asterisco se escribe de forma equivalente también como y' en T, porque por definición de derivada de un vector, esto va a ser el vector que tiene como componentes las derivadas de las componentes de y. Y' en T igual a la matriz A de X actuando sobre el A de T, perdón. La matriz A de T actuando sobre el vector y en T más el vector f en T. Entonces esta es la expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales, que es precisamente esta expresión 371 que aparece acá, y la condición inicial entonces se expresa sencillamente en términos de, si que ponemos una condición inicial, la condición inicial se expresa en términos de que el vector y evaluado en el punto t sub 0 va a ser un nuevo vector y sub 0, que ese vector y sub 0 es el que tiene como componentes las componentes de arriba, estas las componentes estas, y sub i0, o sea, el vector y0 es el que tiene como componentes y1, 0 hasta yn0. ¿Bien? Entonces, esta es la forma, digamos, matricial, o la forma vectorial de expresar un sistema de ecuaciones lineales. Y los sistemas de ecuaciones lineales cumplen
propiedades muy similares propiedades algebraicas muy similares a las propiedades que cumplían las ecuaciones lineales, precisamente porque son sistemas lineales igual. Entonces, una propiedad general de ese tipo viene dada aquí en este teorema, que no voy a demostrar, es muy simple y son teoremas similares a los que vimos. Estos son los teoremas 3.4, 3.6, son los teoremas que vimos para el caso de las ecuaciones lineales de orden n, son las mismas cosas. Por ejemplo, si la parte derecha, si el vector f de términos independientes es una combinación lineal de vectores f sub i en x, bueno, aquí está en la variable x, ahí lo puse en la variable t, bien, donde los alfa sub i son constantes, o sea, es una combinación lineal, y y l en x es solución de la ecuación que corresponde al término f y y sub i en x, perdón, es solución de la ecuación que corresponde al término independiente fi en t. Esto es un vector dependiente de t, ¿bien? Un vector de términos independientes. Si aquí pongo un f sub i y considero y sub i la solución que corresponde al f sub i, entonces la solución que corresponde a esta combinación lineal de vectores es la combinación lineal de los y sub i. ¿Claro? Y eso es precisamente por la linealidad de la matriz A. Esa es el resultado fundamental. De este resultado fundamental sale, al igual que en el caso de los sistemas de orden n, que la solución general de este sistema, o sea, cualquier solución, cualquier vector, función que satisfaga esta ecuación, se tiene que expresar como un vector particular de soluciones más una solución cualquiera de la ecuación homogénea en T. O sea, donde esto es un vector de soluciones de la ecuación homogénea y esta es una solución particular de esta ecuación. Cualquier solución de esta ecuación se expresa como una solución particular más una solución general de la ecuación homogénea. ¿Bien? Entonces, esta solución general de la ecuación homogénea viene dada como combinación lineal de elementos de una base del conjunto de soluciones de la ecuación homogénea, que vamos a ver también que es un espacio vectorial de dimensión n, al igual que en el caso de las ecuaciones de orden n. Bien, es un espacio vectorial de dimensión n en Rn. Bien. Y después hay que ver métodos para encontrar una solución particular, y vamos a ver, al igual que en el caso de las ecuaciones de orden n, lineales de orden n, que cuando tenemos un sistema de vectores linealmente independientes que son soluciones de la ecuación homogénea, a partir de ese sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea se puede obtener una solución particular por un método similar al mismo método que vimos para las ecuaciones de orden n, que es el método de variación de parámetros. ¿Bien? Es una generalización del método de variación de parámetros. Y entonces se repite exactamente toda la misma teoría. Entonces, por eso empezamos, que al igual que en el caso de las ecuaciones de orden n, a estudiar primero los sistemas de ecuaciones homogéneas, para estudiar precisamente, ver que existen sistemas fundamentales de soluciones y qué propiedades tienen. Bien, entonces vamos a ver algunos problemas de planteamientos equivalentes a la solución de este problema. Bien, supongamos que tenemos n vectores columna de este tipo. Bien, fíjense, cada uno de estos vectores, para cada i es un vector y tiene n componentes. Bien, es un vector de Rn y que tenemos n columnas de este tipo, i desde 1 hasta n. Bien,
Y con esos n vectores columnas dependientes de la variable x, conformamos una, en general, dependientes de la variable x. ¿Okay? Conformamos entonces con estos vectores una nueva matriz que la voy a denotar de esta forma, W en X, que es la matriz que tiene como columnas cada uno de estos n vectores. ¿Bien? Y ahora vamos a definir una ecuación diferencial no vectorial como esta, sino una ecuación diferencial matricial. La ecuación diferencial matricial va a ser esta ecuación que tenemos aquí abajo, o sea, la ecuación 376, que es la ecuación W' igual a A de X por W. Esta W depende de X. Bueno, yo estoy poniendo aquí dependencia de T. Vamos a ponerla como aparece en el libro, omega' en X igual a de X por W en X. Vamos a considerar esta matriz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una matriz cuyas componentes en las columnas son vectores, son n vectores de la variable X. Decimos que es solución de esta ecuación si se satisface esta identidad. Para todo X, elemento de Y. Es decir, si al derivar la matriz, que eso implica derivar término a término esta matriz, o sea, la derivada de la matriz es la derivada de cada uno, es la matriz que tiene como coeficientes las derivadas de cada una de estas funciones. Lo que se obtiene es el producto de la matriz A por la propia matriz W. ¿Bien? Y lo que se demuestra, el resultado, que es muy simple, es que este teorema, que lo que dice es que si W en X, o sea, si esta matriz es solución matricial de esta ecuación diferencial matricial, entonces cada una de sus columnas es solución de la ecuación vectorial, que es esta que aparece acá. O sea, cada una de las columnas es solución de la de arriba. Y recíprocamente, si tengo n vectores columnas que sean soluciones de esta ecuación, y con esos n vectores conformo una matriz de la forma Wx, entonces esa matriz va a ser solución vectorial de esta ecuación. O sea, que buscar n soluciones vectoriales de esta ecuación es equivalente a encontrar una solución matricial de esta ecuación. ¿Está bien? Entonces ese es el resultado. No voy a meterme en la demostración porque es completamente trivial. Pero lo importante es que encontrar n soluciones y, que las denotamos aquí así, y en X, de la ecuación vectorial. O sea, vamos a ponerlos. Y en X igual a y1 en X hasta y n en X. Encontrar n soluciones de este tipo, con y desde 1 hasta n, de la ecuación vectorial y' en X igual a de X por y en X, es equivalente a encontrar una solución, una matriz solución de la ecuación matricial, esta W' en X igual a de X por W en X. Porque si tengo n soluciones de este tipo y formo la matriz W en X que tiene como columnas estos n vectores, esa matriz va a ser una solución matricial de esta ecuación. ¿Está bien? Y recíprocamente, si tengo una solución de esta ecuación matricial, las
n columnas de esa matriz van a ser soluciones de la ecuación vectorial. ¿Bien? Entonces reducimos el problema de encontrar n soluciones de la matriz, n soluciones, perdón, de la ecuación vectorial a encontrar una solución de la ecuación matricial. ¿Bien? Y además otra cosa importante, los n vectores son linealmente independientes. O sea, los n vectores van a ser linealmente independientes si, solo si, esta matriz tiene determinante distinto de cero. ¿Está claro? Estos n vectores van a ser linealmente independientes si, solo si, y ese es un resultado del álgebra lineal. Claro, fíjense que aquí hay un detalle porque estos son funciones vectoriales. Cada una de las columnas son funciones vectoriales. O sea, funciones de la variable x que toman valores en Rn. O sea, son funciones vectoriales. Y esas n funciones vectoriales son linealmente independientes si la única combinación lineal entre ellas idénticamente nula es la combinación que corresponde a todos los coeficientes nulos. Y sabemos que si n vectores columnas son linealmente independientes es porque el determinante de la matriz formada por esos n vectores columnas es distinto de cero. Lo que vamos a ver es que este determinante va a ser distinto de cero, que basta con que sea distinto de cero en un punto para que sea distinto de cero en todos los puntos. Bien, y esa propiedad tiene que ver, es una propiedad similar a la que obtuvimos en el caso de los sistemas linealmente independientes en las ecuaciones lineales de orden n, en las ecuaciones lineales homogéneas de orden n. Entonces vamos a demostrar ese resultado también. Entonces, bueno, bien. Este es el resultado que les acabo de comentar aquí abajo, que las n soluciones vector, los n vectores, son n soluciones de la ecuación vectorial, si y solo si la matriz construida por esas soluciones es solución de la ecuación matricial, e inversamente, si y solo si. Bien. Aquí viene la demostración, pero la demostración es muy sencilla, es un argumento muy simple de álgebra vectorial. Bien. Otro resultado importante que también vamos a utilizar es el siguiente. Si W es una solución de la ecuación matricial, o sea, es una solución de esta ecuación. Vamos a suponer que tengo la ecuación W' en x igual a de x, W en x, y que esto es una solución, y que W en x es solución de esa ecuación. O sea, W en x es una matriz que tiene como columnas vectores de funciones que son soluciones de la ecuación vectorial. Y vamos a suponer que B es una matriz constante cualquiera. Una matriz constante cualquiera de orden n por n. Entonces, lo que se demuestra es que si B es una matriz constante cualquiera, entonces la matriz producto W de X por B sigue siendo una solución de la ecuación, de esta ecuación matricial. Este producto, de nuevo, es una matriz de orden n por n. Y es una matriz de orden n por n que va a depender de la variable x. ¿Está bien? Es una nueva matriz, vamos a llamarle W tilde en x. Esta matriz W tilde en x, cuando esta tiene coeficientes constantes, sigue siendo solución de esta ecuación. Eso está claro porque si ustedes suponen que W es solución y ahora dicen, bueno, voy a verificar si W en x por B también lo es, pues vamos a ver quién es su derivada. Su derivada es la derivada de W compuesta con B más W compuesta con la derivada de B, pero la derivada de B es la matriz
que se obtiene derivando término a término cada uno de los coeficientes de la matriz B, y como ellos son constantes, todos esos términos son cero, por lo tanto queda que W por B derivada es la derivada W compuesta con B. Pero esto es igual a ¿quién? W es A de X por W de X, porque W es solución de esta ecuación. Y esto compuesto con B es esto que parece aquí. Por lo tanto, lo que llegamos es que W en X por B derivada es igual a A de X por W de X compuesta con B. Por lo tanto, W de X compuesto con B también es solución. ¿Está bien? Entonces, es un resultado trivial, pero va a ser útil para lo que vemos, lo que vamos a ver. Bueno, aquí está de nuevo la definición. Es la misma, la definición de que dos vectores, que P vectores cualquiera de funciones sean, estos son vectores columna de funciones, sean linealmente independientes. Entonces, cada uno de estos vectores es un vector de longitud n. Bien, tomamos P vectores cualquiera, se dice que esos vectores son linealmente independientes cuando la única combinación lineal entre ellos, idénticamente nula, se obtiene cuando todos los SUI son iguales a cero. ¿Está bien? Entonces, vamos... bien. Bueno, y la definición de que sean linealmente dependientes es lo opuesto a que sean linealmente independientes. O sea, si existe alguna constante C distinta de cero, esto es, miren, la definición de que sean linealmente dependientes es que puede haber un conjunto de constantes C sub i, no todas nulas, tales que esta identidad es idénticamente igual a cero. ¿Está bien? Idénticamente igual a cero. Ahora, eso quiere decir lo siguiente, que eso lo que quiere decir es que la matriz W, que está formada, que es la matriz que tiene como columnas los vectores Y sub i, cuando la evalúo en el vector C, cuyas coordenadas no son todas nulas, obtenemos el vector 0. O sea que decir que n vectores columnas son linealmente independientes, es decir que la única solución que tiene la ecuación W de X, o sea, vamos a verlo, n vectores Y i en X, estos son, recuerden, Y i 1 en X hasta Y i n en X. N vectores de este tipo, con i desde 1 hasta n, son linealmente independientes si y solo si para la matriz W en X, que tiene como columnas, y la voy a expresar ahora así de esta forma, es la matriz que tiene en la primera columna el vector Y1 en X, en la segunda columna el Y2, así hasta la columna enésima tiene el vector Yn. Recuerden que estos son vectores de dimensión n. Entonces, los vectores son linealmente independientes si y solo si para la matriz W en X se cumple que si W en XC es igual a 0, 0 vector aquí, para algún vector
vector constante C, entonces C es igual al vector idénticamente nulo. O sea, el único vector, las funciones y sub i son linealmente independientes si y solo si esta ecuación tiene como única solución, o sea, si esto se cumple para todo x elemento de i, es porque el vector C es el vector idénticamente nulo. Por lo tanto, las funciones van a ser linealmente dependientes cuando al formar la matriz W con esas n funciones vectoriales como columna, esta ecuación tiene alguna solución C, que es un vector constante distinto de 0. Eso es lo que quiere decir que sean linealmente dependientes. Bien, vamos a generalizar el concepto de Browniano para un sistema para n soluciones cualesquiera de la ecuación vectorial. Si tengo n vectores y1 hasta yn, que son funciones de la variable x, cada uno de ellos, son vectores de longitud n, y con esos vectores conformo la matriz W, ahora lo que le vamos a llamar el Browniano de esa familia de n vectores de n funciones vectoriales, perdón, va a ser el determinante de esa matriz W. Eso es lo que le vamos a llamar el Browniano. Y entonces viene el primer resultado fundamental. El primer resultado fundamental es precisamente este teorema, este primer teorema, que es también muy simple, y se demuestra de una manera muy similar a como se demostraba para el caso de las ecuaciones lineales de orden n. Bien, si las soluciones y1 y n de la ecuación vectorial, o sea, si yo tengo n soluciones, vamos a llamarla así, y' en x igual a A de x por y en x más el vector f en x, de la ecuación homogénea. Si tengo n soluciones de la ecuación vectorial y las y en x son linealmente dependientes, entonces eso implica que al construir la matriz W en X, que es la matriz que tiene como columnas estas n soluciones vectoriales, y1 en X hasta yn en X, esta matriz tiene determinante, que es lo que estamos denotando por delta de X, igual a 0 para todo X elemento de Y. Si son soluciones que son linealmente dependientes, eso ocurre para todo X elemento de Y. Dicho sea de paso, si yo tomo n funciones cualesquiera, funciones vectoriales, que sean linealmente dependientes, pero que no necesariamente sean soluciones de la ecuación vectorial homogénea, entonces, por definición de dependencia lineal como funciones, no tiene que ocurrir necesariamente que este determinante sea distinto de 0 para todo, sea igual a 0 para todo X. No necesariamente tiene que ocurrir eso. En este caso, por ser soluciones de la ecuación homogénea, sí tiene que ocurrir que el determinante de esa matriz, o sea, el Browniano de esas n soluciones, tiene que ser idénticamente nulo. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, a ver, ¿cómo se demuestra que el Browniano tiene que ser idénticamente nulo? Bueno, primero, por lo que acabamos de ver, si las n soluciones, estas,
son linealmente dependientes, es porque existe un vector C distinto del vector idénticamente nulo, tal que W de X en C es idénticamente igual a 0 para todo X elemento. A ver, es esto que tenemos aquí. ¿Bien? Y como esto ocurre, entonces de ahí implica que para cada valor de X hay un vector C, para cada valor de X hay un vector C que es solución de este sistema algebraico de ecuaciones homogéneo en C, pero un vector C que no es idénticamente nulo, y eso quiere decir que el determinante del sistema que corresponde a este sistema de ecuaciones algebraicas, que es precisamente el W en X, tiene que ser distinto, tiene que ser igual a 0 para cualquier X. Fíjense que esto es una manera de expresar este sistema. Esto es una manera de expresar este sistema. Esto es Y, recuerden que Y en X es un vector que tiene estas coordenadas, Y1 en X hasta Y N en X. Y por lo tanto, esto de aquí se expresa como Y1, 1 en X por C1 más Y2, 1 en X por C2 y así sucesivamente hasta Y N 1 en X por Cn igual a 0. Y así hasta el último que sería Y1 N en X por C1 más Y2 N en X por C2 más Y N en X por Cn igual a 0. O sea, como ven, esto es un sistema de ecuaciones lineales en los C sub I que para cada X estamos suponiendo que tiene solución, un vector solución que no es idénticamente nulo. Y eso quiere decir que precisamente que el determinante de los coeficientes, pero los coeficientes es la matriz que tiene como vectores, que tiene como columnas estos vectores, y esa es la matriz W en X. Esto implica que el determinante de W en X, que es precisamente lo que estamos denotando por el browniano, es idénticamente nulo para todo X elemento de Y. ¿Bien? Ese es el primer resultado. O sea, si los vectores son linealmente dependientes, si los vectores son linealmente dependientes, el browniano de n soluciones cualesquiera es siempre igual, de esas n soluciones, perdón, que son linealmente dependientes, es idénticamente nulo. Ese es el primer resultado, este resultado. Y después tenemos lo siguiente, el recíproco, que si el browniano es igual a 0, al menos en un punto x0 de x, entonces las soluciones, las n soluciones que se forman con la matriz W en X de la que se obtiene el browniano son necesariamente linealmente dependientes. Y este resultado se demuestra igual que un resultado similar que se tenía para ecuaciones lineales de orden n. O sea, la demostración es la siguiente. Vamos a tomar, supongamos que hay un punto x0 donde el browniano es igual a 0. O sea, no estamos suponiendo que el browniano sea idénticamente nulo en todos los x elementos de y. Entonces, si hay un punto x0 donde el browniano es igual a 0, ¿bien? El browniano es igual a 0, entonces vamos a considerar la ecuación esta, Wx0 en C igual a 0, como
el bronquiano es igual a 0 en x0, eso quiere decir que el determinante de la matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones lineales es 0. Y por lo tanto, este sistema de ecuaciones lineales, que es un sistema como el que acabo de escribir acá, tiene solución que no es idénticamente nula. O sea, existe un vector C no idénticamente nulo tal que satisface esta ecuación. Y con ese vector C componemos entonces esta solución. La solución W en X por C. ¿Verdad? W en X por C. La W en X por C, recuerden que si W en X está formada por columnas que son soluciones de la ecuación vectorial, entonces W en X es solución de la ecuación matricial, y W en X compuesta precisamente con C va a continuar siendo una solución de la ecuación matricial. Bien, esto va a ser una solución de la ecuación matricial, pero es una solución de la ecuación matricial que evaluada en el punto X0 es idénticamente nula, o sea que satisface los datos de Cauchy nulos. Y como uno sabe que la solución idénticamente nula de la ecuación homogénea, de la ecuación matricial homogénea, también satisface los datos de Cauchy nulos, y la solución del problema de Cauchy es única, o sea, si doy unos datos de Cauchy, la solución de esa ecuación que corresponde a esos datos es única, pues entonces esta solución que satisface los datos nulos tiene que coincidir con la solución idénticamente nula. Pero eso quiere decir que W en X por C es idénticamente nulo, es el vector idénticamente nulo para todo X, y de ahí se concluye que el determinante de W de X tiene que ser 0 para todo X. ¿Está bien? Tiene que ser igual a 0 para todo X. Y si el determinante es igual a 0 para todo X, es porque las n soluciones son linealmente dependientes. ¿Está bien? Porque esto se representa en la forma siguiente. ¿Qué cosa es W de X evaluada en el vector C? Recuerda, C es un vector, C1, C2, Cn, y esta es la matriz que tiene como columnas cada una de las funciones y. Esto es precisamente igual a, es un vector, o sea, W en X es una matriz evaluada en un vector de un vector, y esto es precisamente el vector que tiene como la forma siguiente: C sub 1 por Y sub 1 en X más C sub 2 por Y2 en X más Cn por Yn en X. Es este vector. Entonces, si esto es igual a 0 para todo X, para un vector C que no es idénticamente nulo, es porque los Y son linealmente dependientes, que es la conclusión de esta razón. Entonces, por lo tanto, si el bronquiano de las n soluciones es igual a 0, al menos en un punto, las n soluciones tienen que ser linealmente dependientes, y por lo tanto el bronquiano tiene que ser 0 en todos los puntos, que es la conclusión a que llegamos aquí. O sea que si el bronquiano es 0, si el bronquiano es 0 en un punto, eso implica que el bronquiano es 0 para todo X elemento de Y. ¿Está bien? Entonces, obviamente, si el bronquiano es 0 en todos los puntos, también es 0 en algún punto. En fin, en algún punto dado del intervalo Y. Por lo tanto, esto es equivalente. Quiere decir, o el bronquiano se anula en algún punto o no se anula en ningún punto, es lo que quiere decir esto. ¿Está bien? Entonces, el bronquiano de X se anula en algún punto o no se anula en ningún punto. En el primer caso, cuando se anula en algún punto, es los n vectores columna de W en X son linealmente dependientes, y en el caso cuando no se anula en ningún punto, son linealmente independientes.
Y ese es el mismo teorema de alternativa que teníamos en el caso de n soluciones de la ecuación lineal homogénea de orden n. Este es el teorema de alternativa. El bronquiano es o idénticamente nulo o no se anula en ningún punto. En el primer caso, cuando es idénticamente nulo, las n soluciones son linealmente dependientes, y cuando no se anula en ningún punto son linealmente independientes. Bien, y entonces vamos a llamar sistemas fundamentales de soluciones a un conjunto cualquiera de n soluciones linealmente independientes de la ecuación vectorial. O sea, si tomo n soluciones cualesquiera de esta ecuación, y' en x igual a a de x por y, o sea, tomo n soluciones, y sub i en x, con i desde 1 hasta n, que sean linealmente independientes, entonces a ese conjunto de n soluciones se le llama un sistema fundamental de soluciones de esta ecuación. ¿Okay? Y lo primero que se demuestra es que igual que en el caso, uno da esta definición, pero no sabe si pueden haber n soluciones vectoriales linealmente independientes. Entonces lo primero que hay que demostrar es que los sistemas fundamentales de soluciones existen, o sea que existen n soluciones vectoriales linealmente independientes. Para demostrar eso, lo que se hace es lo siguiente. Tomemos primero una matriz arbitraria. Vamos a considerar una matriz, ahí le llaman A minúscula, a una matriz de orden n por n con coeficientes constantes, tal que el determinante de A sea distinto de 0. Una matriz cualquiera. ¿Está bien? Una matriz A con un determinante distinto de 0. Y vamos a considerar, como estoy buscando n soluciones de la ecuación que sean linealmente independientes, vamos a buscar las n soluciones como una solución matricial de la ecuación. ¿Está bien? Ya habíamos dicho al principio que una matriz va a ser solución de esta ecuación sí y solo si cada una de las n columnas de la matriz son soluciones de la ecuación vectorial. ¿Bien? Y entonces, ¿qué significa el problema de Cauchy para la ecuación matricial? Significa dar el valor de la matriz en un punto x sub 0. ¿Bien? Y yo voy a dar como valor de la matriz en el punto x sub 0, tengo que dar una matriz. Con eso lo que estoy haciendo es, para cada una de las columnas de la matriz que es solución de esta ecuación, estoy dando la condición inicial para esa columna. Porque la condición inicial para esa columna va a ser la condición inicial para la primera columna de la matriz W en X. ¿Está bien? De cada una de las columnas de la matriz W. Entonces, dar el dato de Cauchy para la matriz solución W en X es dar el valor de esta matriz en un punto X0, y eso implica dar una matriz con coeficientes constantes. Esa matriz la voy a tomar como aquella matriz A que estoy seleccionando que tiene determinante distinto de 0. O sea, para cualquier matriz A con determinante distinto de 0, puedo definir este problema de Cauchy. Y este problema de Cauchy se sabe que tiene solución. La solución es única. Bien. La solución de ese problema es única. Y obviamente, si yo considero el bronquiano de esta solución vectorial, el bronquiano va a ser el determinante de W en X. Bien, el determinante de W en X, al menos hay un punto en que es distinto de 0, que es el punto donde estoy tomando la condición inicial, porque delta de X0 es el determinante de W en X0, que es el determinante de A, porque así estoy tomando WX0 igual a A, y este determinante lo estoy tomando distinto de 0. Por lo tanto, lo que estoy demostrando es que
existe una solución matricial, o sea, existen n soluciones vectoriales de esta ecuación cuyo determinante al menos en un punto es distinto de cero, y por el teorema anterior, si al menos en un punto es distinto de cero, el determinante es distinto de cero, o sea, el Wronkiano es distinto de cero en todos los puntos, y eso quiere decir que ese sistema de funciones es linealmente independiente. ¿Está bien? Entonces, con eso se demuestra que efectivamente existen sistemas fundamentales de soluciones, y esos sistemas fundamentales de soluciones están compuestos obviamente por n soluciones vectoriales linealmente independientes de la ecuación vectorial homogénea. Bien. El siguiente resultado es cuál es la expresión de cualquier solución de la ecuación vectorial. O sea, cualquier solución de la ecuación vectorial y' en x igual a de x por y en x se escribe en la forma y en x igual a w en x por c, donde c es un vector constante cualquiera y w en x es una matriz cuyas columnas son un sistema fundamental de soluciones de la ecuación vectorial, que ya se sabe que existe por el teorema anterior. Entonces, supongamos que tenemos un sistema fundamental de soluciones, conforme a la matriz W en X que tiene las columnas ese sistema fundamental de soluciones. Entonces, cualquier solución es de esta forma. W en X evaluada en un vector C, al evaluar W en X por C, ¿qué es lo que estoy haciendo? Recuerden, lo que estoy haciendo es W en X evaluada en C, estoy tomando una combinación lineal de los vectores Y sub I. Quiere decir, si cada vector Y sub I es solución de la ecuación vectorial, cualquier otra ecuación de la ecuación vectorial se escribe como una combinación lineal de los Y sub I. Eso es lo que estamos diciendo con esa expresión. ¿Está bien? La demostración de eso también es muy simple. O sea, vamos a tomar, supongamos que buscamos la solución de la ecuación vectorial que satisface la condición inicial y en x0 igual a y0. Muy bien, igual a un cierto vector y0. Y lo que se hace es, se dice, bueno, vamos entonces a resolver esta ecuación matricial. Eso es una ecuación matricial. La ecuación W en x0 evaluada en un cierto vector C igual precisamente a la condición inicial que estoy pidiendo para la solución de la ecuación vectorial homogénea. Bien. Esto es una ecuación matricial. ¿Claro? Es una ecuación matricial porque recuerden que esto, evaluar Wx0 en un vector C es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones. Creo que lo había escrito por acá. Es resolver un sistema de ecuaciones de este tipo. O sea, cuando esto está evaluado en x0, la matriz W está evaluada en x0, en lugar de x pongo x0, entonces estos serían coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo en este caso, porque aquí aparecería precisamente las componentes y10 hasta yn0, ¿bien? Cuyos coeficientes son el vector desconocido C10C. Las incógnitas son las componentes C1, C2, Cn del vector desconocido C. Esto es lo que significa resolver esta ecuación. Y como yo estoy suponiendo que la W la formé con un sistema fundamental de soluciones, entonces el determinante de W, que es el Wronkiano en x0, es siempre distinto de 0 y por lo tanto este problema siempre tiene solución única y la solución es el vector C
igual a la inversa de la matriz W en X0 evaluado en Y0. ¿Bien? Es precisamente esta inversa. Bien. Pero entonces, Y en X, el vector Y en X se escribe, si ponemos ahora Y en X igual a W de X por W en X0 a la menos 1 evaluado en Y0, fíjense, esto de aquí es un cierto vector C. Como la matriz W en X es una matriz solución de la ecuación matricial, porque sus componentes son soluciones de la ecuación vectorial, sus columnas son soluciones de la ecuación vectorial, entonces esta matriz evaluado en este vector también es una solución de la ecuación vectorial homogénea. Pero es una solución que evaluada en X0, ¿qué es lo que me da? Me da WX0 de W de X0 a la menos 1 en Y0. Pero es que W en X0 compuesta con W en X0 a la menos 1 es la identidad y por lo tanto esta solución es una solución que evaluada en X0 toma el valor inicial que yo quería. Y como la solución de la ecuación vectorial que satisface una ecuación, una condición inicial dada es única, porque la solución del problema de Cauchy es única, quiere decir que precisamente la solución que estoy buscando es esta. O sea que toda solución, en particular la solución que en el punto X0 toma el valor Y0, viene dada como W en X evaluada en un vector C, donde ese vector C es precisamente la inversa de W en X0 evaluada en Y0. Ese es el resultado, o sea, toda solución se escribe como W en X evaluado en un cierto vector C que depende de la condición inicial que esté pidiendo para esa solución. Bien, entonces ya tenemos eso. Y ahora vamos a definir lo que se llama matriz de impulso. O sea, se llama matriz de impulso. En el caso de las ecuaciones de orden n se le llamaba función de impulso. Aquí se llama matriz de impulso. A una matriz que la voy a denotar así: K en XY igual a W de X por W de Y a la menos 1. Esa matriz. Donde cuando W en X está formada por n columnas que son un sistema fundamental de soluciones de la ecuación vectorial. O sea, ya sabemos que existen los sistemas fundamentales de soluciones, están formados por n vectores que son linealmente independientes y que son soluciones de la ecuación vectorial. Sabemos que cualquier otra solución se escribe como combinación lineal de ellas, y ahora, y además, como las n soluciones son linealmente independientes, pues el determinante de la matriz que se compone con esas n soluciones es distinto de cero, que es el bronquiano, y por eso tiene sentido hablar de la inversa de esa matriz, y esto es para todo x y y en el intervalo y donde están definidos los coeficientes del sistema. Entonces, a esta matriz se le llama matriz de impulso, es la compuesta de la matriz W en X con la matriz W en Y a la menos 1. Entonces, fíjense que de aquí sale, de esta expresión, sale que la solución, esto es muy importante, la solución de la ecuación vectorial y' en X igual a dx por y en X, que satisface el dato de Cauchy, y en X0 igual a Y0, viene dada por y en X igual a K en X
X0 evaluada en Y0. Porque K en X, X0 es W en X por W en X0 a la menos 1, que es esto que aparece aquí, evaluado en Y0. O sea, la matriz de impulso define las soluciones de la ecuación del problema de Cauchy para la ecuación homogénea. ¿Bien? Esto es un resultado muy importante. Y ahora vamos a ver cómo, utilizando la matriz de impulso, se puede construir también la solución de la ecuación vectorial no homogénea. O sea, vamos a considerar ahora, empezar a considerar ahora la ecuación y' en x igual a a de x por y en x más un vector de términos independientes f en x. ¿Bien? Es lo que vamos a considerar ahora. ¿Bien? Entonces sabemos ya que cualquier solución de esta ecuación se pone como una solución particular de ella. Vamos a llamar esta ecuación 1. Esto es una solución particular de 1 más una combinación lineal de soluciones de un sistema fundamental de soluciones. Vamos a suponer que tenemos un sistema fundamental de soluciones que está formado por vectores y1 en x hasta y, abajo, y1 en x hasta yn en x, y que con estas n soluciones vectoriales que forman un sistema fundamental de soluciones componemos la matriz W en X, cuyas columnas son estos vectores, y que es solución de la ecuación matricial. Entonces, sabemos que cualquier solución de esta ecuación se construye como una solución particular más una combinación lineal de ellas que se expresa como la matriz W en X actuando sobre un cierto vector C. Esa es la expresión general de la solución. ¿Bien? Y entonces, ahora lo que hacemos es, esto es la expresión general que tiene la solución de la ecuación no homogénea. Y ahora lo que queremos es buscar una solución particular. Queremos encontrar una solución particular y barrita de x de 1. Y la voy a buscar como sabemos que la solución general, fíjense, como sabemos que la solución general de la ecuación homogénea viene dada como la matriz de impulso evaluada en Y0, viene así de esta forma, o sea, la matriz, la solución general de la ecuación homogénea viene dada en general como la matriz sabemos que para que la solución general de la ecuación homogénea viene dada como W en X por C, donde C es un vector constante arbitrario. ¿Bien? Eso es precisamente esta expresión que aparece aquí. Esto es una solución particular más la general de la ecuación homogénea. ¿Bien? Y ahora busquemos, vamos a ver lo que se llama el método de variación de parámetros. Bien. ¿Y por qué se llama así método de variación de parámetros? Porque lo que vamos a hacer es considerar, en lugar de un vector constante, buscamos llevar en X, o sea, la solución particular de la ecuación no homogénea, en la forma W de X por un vector C de X, pero ahora un vector no constante.
Y esto se llama método de variación de parámetros porque es que esta expresión de aquí es equivalente a que si el vector C es C1, C2, Cn, entonces esto es equivalente a la combinación lineal C1 por Y1 en X más C2 por Y2 en X, así hasta Cn por Yn en X, donde cada uno de los Y sub I es la columna iésima de la matriz W en X. ¿Bien? Es una combinación lineal. Y lo que estamos haciendo es variando los parámetros y convirtiéndolos en funciones, y entonces lo que hacemos es que esos parámetros que corresponden a las componentes del vector C los convertimos en funciones de la variable X. Y buscamos una solución particular de esta forma. Si sustituimos en la ecuación diferencial, recuerden que la ecuación diferencial es Y' en X igual a de X por Y en X, entonces una solución de este tipo, si existe, tiene que satisfacer la ecuación y por lo tanto vamos a derivar esta expresión. Al derivarla lo que tengo es W' en X por C en X más W en X por C' en X, tiene que ser igual a de X por Y en X, que es W en X por más F en X. Estoy resolviendo la ecuación, buscando una solución particular de la ecuación no homogénea. A por W por C más F en X. ¿Bien? Pero fíjense, si este término lo agrupamos con este, lo que me va a quedar es que W' en X menos A de X, W en X, compuesto todo eso con el vector C en X, porque esta matriz está aplicada al vector C y toda esta composición de estas dos matrices está aplicada al vector C. Entonces puedo decir, lo que tengo es esta matriz menos esta, aplicados todos al vector C en X. Y eso más W en X por C' en X tiene que ser igual a F en X. Pero es que como la matriz W es una matriz que está formada por un sistema fundamental de soluciones de la ecuación vectorial, W' en X es igual a de X por W en X, o sea que esto es la matriz idénticamente nula, de orden n por n. Bien, y por lo tanto, de aquí saldría que W en X por C' en X es igual a F en X, pero como W está formado por un sistema fundamental de soluciones, el determinante de W, que es el browniano de ese sistema, es distinto de cero y por lo tanto la matriz W en X es invertible, o sea que C' en X es igual a W en X a la menos 1 evaluado en F de X, y de ahí se obtendría integrando sencillamente que C de X es igual, lo puedo tomar como la integral de x0 a x de W en chi a la menos 1 por F en chi de chi. Fíjense, W en chi a la menos 1 es una matriz evaluada en el vector F, me da un vector, y la integral del vector me da otro vector, que es este vector C en X. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Supuse que había una solución de esta forma de la ecuación no homogénea y llego a que efectivamente hay una solución de esa forma si tomo C en X de esta manera. Pero entonces vuelvo a la expresión general que tiene la solución de la ecuación no homogénea, que es una particular más una combinación lineal de soluciones de un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, o sea, más una expresión de este tipo. ¿Y qué es lo que me queda entonces? Fíjense, lo que me queda es que la solución general se escribe como W en X evaluado en C en X, pero C en X tiene esta expresión, entonces es evaluado en la integral de x0 a x de W en chi a la menos 1 por F en chi de chi, más una combinación lineal de este tipo, que es una solución general de la ecuación homogénea. Pero esto es una matriz que está actuando sobre esta integral, pero esta integral es un vector, porque es esta matriz aplicada a este vector, da un vector y la integral de un vector es otro vector. Entonces, como esta matriz depende de la variable x, la puedo meter dentro de la integral y me quedaría finalmente que esto es igual a la integral de x0 a x de W en X por W en chi a la menos 1 por F en chi de chi más
W en X por C. ¿Bien? Pero es que esto fue lo que definí como matriz de impulso. Esto es la integral de x0 a x de k en x chi, evaluada en f chi de chi, más w en x por c. Pero si quiero además la solución de la ecuación homogénea, que en el punto x0 tome el valor y0, donde esto es un vector que tiene componentes y01 hasta y0n, entonces al evaluar en x0 me quedaría integral de x0 a x0, eso es 0, más w en x0 por c. O sea, me quedaría que y0, que es y en x0, tendría que ser igual a w de x0 evaluada en c, y por lo tanto el vector c, que son el vector de coeficientes constantes, que corresponden a los coeficientes de la combinación lineal de las y sub i, ¿bien? Tiene que ser precisamente igual a w de x0 a la menos 1 evaluado en y0. O sea que finalmente, si sustituyo este valor de c aquí, lo que me va a quedar es que la solución de la ecuación no homogénea que satisface la condición inicial y en x0 igual a y0 viene dada por y en x igual a w en x por w en x0 a la menos 1 en y0. Eso es k en x, x0 evaluada en y0, más este otro término que es la integral de x0 a x de k en x chi por f en chi de chi. O sea que la solución general viene dada, vamos a remarcar esto en rojo, la solución general viene dada de esa forma. Cuando f es idénticamente 0, o sea, si estamos en el caso de la ecuación homogénea, esta integral desaparece y queda que la solución de la ecuación homogénea con dato de Cauchy y0 viene dado por la matriz de impulso evaluada en y0. En k en x, x0 evaluada en y0. Pero si la ecuación es no homogénea, o sea, si tiene una parte derecha f, que es un vector de n componentes de funciones dependientes de la variable chi, entonces me queda además este término x0 a x de k en x chi por f en chi de chi, donde esta sigue siendo la matriz de impulso. Y la matriz de impulso es la matriz w en x compuesta con w en chi a la menos 1, donde w en x es una matriz que se compone con columnas que son elementos de un sistema fundamental de soluciones de la ecuación algebraica homogénea. Entonces todo se reduce a tener un sistema fundamental de soluciones. Con ese sistema fundamental de soluciones construimos la matriz w en x, después construimos la matriz w en chi a la menos 1, la inversa de w en chi, componemos las dos matrices w en x con w en chi a la menos 1, obtenemos la matriz de impulso y con ella ya se construye cualquier solución de la ecuación no homogénea satisfaciendo datos de Cauchy y0 cualquiera. ¿Okay? Entonces todo el problema es buscar un sistema fundamental de soluciones de la ecuación, que es lo mismo que pasaba en el caso de las ecuaciones lineales de orden n. Ahora aquí todo se reduce a encontrar un sistema fundamental de soluciones de esta ecuación. Encontrar un sistema fundamental de soluciones. Ese es todo el problema. Y esto lo vamos a hacer a partir de la siguiente clase para el caso donde la matriz A de X es constante, o sea, no depende de X. Y entonces a partir de ahora vamos a estudiar los sistemas fundamentales de soluciones para sistemas de ecuaciones lineales homogéneos con coeficientes constantes. Y aquí es donde vamos a ver el papel que tiene el álgebra lineal, el álgebra de matrices en el estudio de este tipo de sistemas. Vamos a poder construir un sistema fundamental de soluciones. Con ese sistema fundamental vamos a construir la matriz W en X. Con la matriz W en X y su inversa vamos a construir la matriz de impulso, y con ello tenemos la solución de cualquier
sistema de ecuaciones lineales con coeficientes constantes homogéneos o no homogéneos con condiciones iniciales dadas. ¿Bien? Entonces con eso vamos a ver el papel del álgebra lineal en todo esto. Eso es lo que voy a ver a partir de la próxima clase. Del álgebra lineal y el álgebra y del cálculo operacional con matrices. Van a ser dos cosas importantes. Un papel importante lo va a jugar el álgebra lineal, el otro papel lo va a jugar el cálculo operacional de matrices, porque vamos a definir la exponencial de una matriz, o sea, funciones de matrices con coeficientes constantes. Y eso va a ser útil para estudiar este tipo de ecuaciones. Entonces, vamos a dedicar ahora algunas conferencias próximas precisamente a ese tema. Terminando eso, pasamos a la teoría cualitativa de las ecuaciones en general no lineales y sobre todo lo que se llama la teoría local, que corresponde al estudio de los estados de equilibrio de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales o no lineales. Bien, muchas gracias. Con eso terminamos.